¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿qué cuentan? Bueno, estamos en el 5º capítulo de IA para el Mundo y el streaming. Caro Costa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Luis. Bien, emocionada por el tema de hoy. Trabajo e inteligencia artificial me parece que es un temón. Qué gran desafío, ¿no? Lo que va a ocurrir con el trabajo hacia el futuro, lo que está pasando y cómo tenemos que prepararnos, qué tiene que hacer, por ejemplo, la juventud, qué va a pasar con los puestos iniciales, los trabajos iniciales. Yo creo que uno de los grandes enemigos, o sea, creo que la inteligencia artificial se ganó enemigos justamente por este tema. O sea, creo que el tema cuando hablamos de inteligencia artificial y trabajo, ahí es donde genera muchas tensiones, ¿o no? Nos preguntamos qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con el trabajo a futuro, cómo nos hará más productivo la inteligencia artificial. Bueno, Sí. cuestiones que trataremos de desarrollar en este programa. Bien. Saludamos a nuestro compañero de todos los días de Streamia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo Hola, anda? Tommy. ¿Cómo Emocionado, va? la verdad, también como Caro, porque está bueno el tema de hoy. No, es picantísimo, Hay te digo. mucho para hablar, sí, sí. ¿Qué piensan los jóvenes? A ver, ustedes que son los más chicos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos está pasando con el trabajo? ¿Somos positivos o negativos? Y es difícil hacer una futurología. De Yo me hacía la joven, ¿Qué va ¿no? a pasar? Yo creo que hay, simplificándolo, como dos perspectivas. Una que dice, bueno, esto es una revolución más, es una revolución tecnológica como las que ya hubo, van a crearse nuevos empleos, se van a reemplazar otros y va a ser similar a los procesos que ya vivimos. Y hay otra rama que dice, esto es el principio del fin del trabajo. Ambos lados tienen sus De hecho, buenas en justificaciones. la segunda hablan de, che, tengamos todos una renta universal porque Claro. no va a haber trabajo para nadie. Entonces, como, bueno, jubilémonos todos. Hay Pero que ojo, repensar. es un desafío porque hay, No me parece tan mal igual. hay estudios internacionales que están marcando que podrían crearse hasta el doble de los empleos que se vayan a perder. Bueno, pero todo esto es futurología, habrá que ir desarrollándolo en el día a día. Así es, así es. Si quieren podemos ir a uno de los estudios que está saliendo últimamente, que se hizo bastante popular sobre Microsoft Research, Dale. Sí. que habló de 40 puestos que están más expuestos a la inteligencia artificial Sí. y los 40 que menos. Bien, No ¿dónde significa estamos? que se van a reemplazar mañana y que ya no existen, sino los ponen en una escala de los más posibles a la exposición de la inteligencia artificial. A ver, Vamos con los con mayor potencial de ser reemplazados. sí, tirala, dale. Estamos listos. 1, traductores e intérpretes. Ay, sí, ay, sí. 2, historiadores. 3, no estaba tripulantes de cabina. Ese es ¿What? el top ¿Pero 3. qué, los pilotos? No, los Eh, tripulantes son lo- las azafatas. Sí, los que asisten en los pasajeros, en aviones, trenes. ¿Y quién nos va a atender? ¿Un robot, robot? arriba del avión? ¿O nos van a quitar todos los que te ofrecen arriba del avión? No sé. Ya las low cost lo hacen, ya Sí, prácticamente sí. el personal simplemente para que estés con el cinturón de Sí. seguridad puesto y ante una emergencia. ¿Y los que no? Y los que no, son El medio top- raros el estos. top tres que no. Que no es operadores de plantas de tratamiento de agua, Sí. muy específico. Uh, Piloteros de pilotes que manejan martinetes para hincar pilotes en obras. Muy, muy específico muy, el muy. trabajo. Eso para la construcción. Sí, y operadores de vía férrea. de trenes. Eso es el top 3. Bueno, a mí ahí te digo que o sea, es quizás con spoiler, nuestro invitado de hoy nos puede responder, pero hay algo que a mí me genera como mucha intriga respecto a este cambio, que es, uno se crió con la idea de andar a la facultad, Sí. digamos, y te vas a asegurar tu futuro si estudias. Y si lo que estamos viendo es que las carreras que están como en jaque son las que se estudian en la facultad, y quizás las carreras, las 3 que vos dijiste que no están en jaque, quizás son las que se aprenden más de oficios, que quizás no necesariamente necesitas estar 10 años en la facultad. Entonces, con un fuerte componente físico. con un fuerte componente, exacto, o sea, como a lo mejor que yo, albañilería, plomería, que mucha gente la aprendía de oficio de Sí. una persona se la pasa a otro, y a lo mejor una carrera como traductor, idiomas, que lleva muchísimos años, está en jaque. Entonces, Pero es pensemos, tremendo. claro, que ya en el teléfono, ya hay teléfonos que vienen con el software donde vos ya directamente hablas con alguien en otro idioma y haces la sí. traducción. Sí, en con De Google hecho, Meet eso está disponible. Sí, Claro. estábamos hablando un poco con la Cámara de Comercio Exterior cómo esto quizás facilita el trabajo de quienes hacen comercio exterior al poder hacer una meet de cualquier lado y que se traduzca en el idioma, o sea, que habla la otra persona. Entonces me parece tremendo, particularmente esto, o sea, ya no es como estudiar, o a lo mejor es que estudiar. ¿Sabés que va a estar interesante hablar con nuestro invitado? ¿A dónde se están anotando los jóvenes? ¿En qué carrera se están Ay, anotando? Y si no son
las que primero van a desaparecer o las que más va a impactar la inteligencia artificial. Si te ¿Podemos parece, presentar? Lo Sí. presentamos Vamos a con presentar a inteligencia nuestro invitado. artificial. La IA, Le vamos. hablamos a ChatGPT para que O nos sea, pueda... nos está haciendo el trabajo, ChatGPT. Vamos a ver si lo conectamos para que nos presente el invitado. Hola, ¿cómo estás? ¿Podrías presentar a nuestro invitado de hoy? Hola, claro que sí, con muchísimo gusto. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Payaro. Él es el director del Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI. Además es licenciado en Ciencia Política, tiene una maestría en Dirección de Empresas y es un emprendedor con mucha trayectoria, ya que fue fundador de elinmobiliario.com. También ha sido vicerrector de Innovación en la misma universidad. Andrés combina la perspectiva, la tecnología y las humanidades para anticipar tendencias en el mundo del trabajo y la educación. Así que va a ser una charla muy interesante. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Cualquier cosa te hablo. Bueno, Wow. ¿qué hacemos nosotros ahora acá? Ahora, nada, ya te presentaron, o sea, ya te Totalmente hicieron nuestro presentado. trabajo, Andrés. Muy bien. ¿Cómo andas, Andrés Palaro? Un gusto ¿Cómo estar anda acá. usted? Un placer. Gracias por la invitación. Por favor. Qué gran desafío. Además, te hemos invitado para que nos ayudes a ir preparándonos, a repensar qué va a pasar con el trabajo, con la humanidad, porque también no hay que olvidarse del ser humano, ¿no? Bueno, tenemos muchas preguntas, muchas más que respuestas. Estamos en un cambio de era sin lugar a dudas, ¿no? Frente a las dos opciones o los dos escenarios que recién hablaban, hay una constante que es la que quizás más cerca esté de lo que puede pasar, que es el trabajo va a ser algo distinto a lo que fue y a lo Totalmente, que es, sí, ¿no? sí. Va a ser algo absolutamente distinto, pero nosotros tenemos fe de que logremos reconvertir nuestras habilidades, que logremos repensarnos, que logremos combinarnos con la tecnología de manera creativa, pero hay que ir sector por sector, profesión por profesión, porque hay muchos escenarios posibles, o sea, hay futuros del trabajo. Recién hablábamos, antes de tu presentación, de cuáles van a ser los trabajos que más rápido van a ser impactados. Pero con Caro decíamos que la juventud o aquellos que están comenzando una carrera universitaria, ¿están mirando esto? Porque por ahí hay un contador, no sé, un abogado, pero hay carreras donde seguramente la inteligencia artificial va a avanzar de una manera muy rápida. Mira, esto se ha acelerado en los últimos meses, ¿no? Hasta ahora te diría que sigue habiendo una preferencia por las profesiones más tradicionales, que nosotros creemos que no van a desaparecer, pero sí tienen más riesgos de exposición, que es lo que decíamos recién, ¿no? En el mix de actividades uno descompone las cosas que un contador hace, probablemente una buena parte de ellas, sistemas de inteligencia artificial la hagan muy bien. Pero también aparecen esto de la falacia de la carga fija del trabajo, ¿no? El trabajo nunca es igual a lo que fue, el trabajo de un docente, de un contador, de un abogado, cambia la configuración y ahí aparecen tareas nuevas o tareas que teníamos siempre descuidadas porque no las hacíamos por estar corriendo con las cosas que hoy la tecnología nos hace. Así que hay escenarios posibles para las tradicionales también. Me gusta ese enfoque que es más allá de si nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar. Hay que estudiar, hay que capacitarse en esto porque sabemos que sí o sí va a transformarnos, digamos, en el trabajo. Sin duda, digamos, hoy la transversalidad de la inteligencia artificial debiera ser una materia como lo es, una materia sello, como hace 20 años empezó a ser el emprendedorismo, ¿no? Profesionales emprendedores que puedan tener iniciativa. Hoy la IA va a estar en todas, pero además apostamos a esta recreación de las habilidades humanas, ¿no? Aquellas que todos los estudios indican que van a asegurar nuestra participación y nuestra relevancia. Comunicación, interacción, trabajo en equipo, creatividad, juicio humano, ¿no? Las soft Ahí va a skills. estar. Las soft skills repensadas como duraderas, ¿no? Como duraderas, como medibles, como cosas como más profundas de estudiar y de adquirir y de medir que las tenemos, ¿no? Porque a veces decimos que las tenemos y cuando hay que medir que realmente las tenemos, ¿no? Sí. De hecho, a veces yo creo que más que ver qué estudio es en qué habilidades me preparo o me desarrollo. Y ahí yo tengo como una incógnita, porque cuando empezamos a ver la irrupción de la inteligencia artificial en el trabajo del día a día, yo decía, qué bueno, hoy tengo a ChatGPT que me hace estas tareas que yo no tenía ganas de hacer, digamos, más de analizar ciertos datos, de hacer... Pero hoy veo una inteligencia artificial, sobre todo en modelos, por ejemplo, como ChatGPT o como Gemini, que ya también interpretan, piensan, dan conclusiones. Entonces ahí cuando yo interactúo en mi trabajo del día a día, a veces digo, che, acá ya no solamente me reemplaza el operativo, también está pensando y está analizando. Entonces, ¿hasta qué punto puedo ir o qué rol tomo yo acá si también piensa? Sin duda, sin duda. Y si uno ve el panorama de OpenAI, digamos que estamos en la fase de razonadores, pero van a venir nuevas etapas de IA más avanzadas. Claramente la automatización que reemplazaba tareas rutinarias se terminó.
Hoy estamos en la automatización que reemplaza tareas cognitivas. Claro. Y eso nos pone un desafío, o sea, no podemos bajarle el precio a este desafío, ¿no? Hay millones de personas diciendo, che, ¿qué va a pasar con nosotros? Yo te diría en síntesis, Caro, que hay 3 grandes argumentos para decir que el trabajo humano puede sobrevivir. El primero es la preferencia humana, es decir, vamos a preferir cosas hechas por humanos en muchas cosas, en muchas actividades. El segundo es la regulación, es decir, algo de regulación va a haber en muchos temas, porque evidentemente las sociedades pueden estar en riesgo si el trabajo humano desaparece. Y en tercer lugar, la ventaja comparativa. Hay cosas que un robot, que una IA van a poder hacer igual que nosotros o de la misma forma, pero va a ser mejor que lo hagamos nosotros por razones de economía, por razones de movimientos, de espacios físicos, de interacción. ¿Cuáles podrían ser algún ejemplo de eso? Imagínese. Ejemplos de eso, robots humanoides que hagan cosas vinculadas a salud, muchas. Pero la salud y la economía de los cuidados como campo para el desempeño humano no para de crecer. Claro. O sea, preferimos tener gente que nos cuide y nos acompañe que sea una persona. Y vamos a vivir mucho más, con lo cual también eso se va a potenciar. Esa es una economía, uno de las pocos sectores que hoy uno podría decir, che, tiene un crecimiento muy marcado, es la economía de los cuidados por esto de la expansión del horizonte de vida, ¿no? En el estudio de Microsoft, incluso asistentes de enfermería y masajistas son de las menos expuestas. Mirá. Están en el top. Sin duda. ¿Habrá robots que hagan bien esas cosas? Probablemente, pero en la ventaja comparativa de que lo haga un humano por una serie de configuraciones, de prestaciones, de atributos humanos, bueno, ahí debemos ser fuertes, ¿no? Sí, de hecho, en uno de nuestros episodios estuvo Fabio, de una empresa que es un contact center, y con él hablábamos esto de, sí, hoy al contact center lo puede automatizar una inteligencia artificial y pueden ser mucho más eficientes, pero en ciertas cuentas, quizás más premium, el valor de que atienda un humano y te atienda una persona que te entienda es altísimo. Entonces quizás hoy me decía, es una ventaja competitiva para un call center que atiende un humano. Sin dudas, ahí está la esperanza, la expectativa de que seamos capaces de crear esos modelos de negocio que también requieren de empresarios conscientes, ¿no? De no automatizar, salir corriendo a automatizar, como le ha pasado a algunas compañías que después tuvieron que dar vuelta atrás y sí, volver a contratar. Y además confiar en que van a aparecer nuevas tareas, ¿no? Que hoy no tenemos mapeadas. Porque siempre el estado de la tecnología, cuando avanza, nos hace descubrir tareas nuevas en las que podemos hacer que antes no hacíamos, que no estaban mapeadas. Totalmente. ¿Y las compañías cómo se están preparando, Andrés, en esto? ¿Qué estás observando vos? ¿Qué consultas tenés? Nosotros medimos todos los años en la universidad, hacemos este trabajo de encuestar empresas. Por lo pronto vemos mucho desconcierto frente a la velocidad que esto tiene, mucho desconcierto. No se sabe bien cómo entrarle a este tema, no hay muchas iniciativas sueltas, pero parece ser que empezamos a percibir que esto requiere una estrategia general en una compañía, porque si no cada uno va a ir a sus tiempos, ¿no? Va a haber un gerente que va a sus tiempos, va a haber otro que automatiza más, otro que automatiza menos. Lo que sí te puedo decir, Luis, es que la mayoría de las compañías no tienen un método definido para estudiar y para definir qué tareas van a máquinas y qué tareas quedan en personas. Me das pie porque leí un informe esta semana a donde indican que quizás los cargos medios o los mandos medios, el que une a la base de los trabajadores con los directivos, podría desaparecer porque ya con la inteligencia artificial los trabajadores de base ya podrían reemplazar ese trabajo y tener la línea directa con la gerencia de la compañía. ¿Están así o no? No tanto, hay de eso porque el achicamiento de las estructuras, de las pirámides ya viene sucediendo en el management hace años previo a la IA, ¿no? Menos niveles, menos jerarquización, eso es bueno, más células, más trabajo, menos autoridad, menos gerencia, menos paradigma gerencial. Pero por otra parte, la habilidad de coordinar tareas, de gerenciar proyectos, de liderar proyectos, que es lo que hace un mando medio, se revaloriza. Cambiará el nombre, sí. Dejaremos de ser supervisores, gerentes, seremos coordinadores, líderes, pero no creo que eso desaparezca. Bien, a mí, ¿sabes? Hay algo que yo estoy viendo en las empresas en las que trabajo, en la fundación, lo abro a debate, sobre todo que valoran mucho el talento joven, o sea, que vengan los jóvenes porque tienen una interacción casi nata con lo digital, incluso con la inteligencia artificial, son esponjas que aprenden muy rápido todo y que vos decís, che, tenemos que hacer esto y ellos ya lo tienen hecho. Claro. Pero también está la contracara con quizás hoy un mando medio más 40, por ejemplo. Silver Economy, digamos. No, hay al medio, en los cuales yo me incluyo, que no tienen tanta capacidad de responder rápido, pero sí tienen más capacidad de profundización. O sea, lo que me están diciendo es, los jóvenes resuelven rápido, pero pasan de una tarea a la otra, lo cual es una habilidad, pero hay poca profundización. En cambio,
más grande tiene también una capacidad de profundizar y de hacer más crítico algo. Y yo pienso, claro, cuando yo hacía una monografía en el colegio, por ejemplo, no tenía ni Google para ver, no te digo que me la haga, ni siquiera para ver o comparar con cómo se hace una conclusión en otra monografía. Claro. Entonces tenía que pensar, analizar, llegar a cierta profundidad del dato. Entonces eso es como una habilidad que te diría, es una habilidad blanda, pero como de una profundidad en el análisis, que es algo que yo estoy viendo repetido, que muchos dicen, che, los jóvenes resuelven rápido, pero se quedan ahí, no llegan como a bien abajo lo que está pasando. ¿Cómo lo ves? Sí, hay algo de eso, De hecho, la mezcla intergeneracional produce riqueza en los equipos que está medido que genera mejores resultados. Yo te diría que el valor de la experiencia no desaparece, al contrario, se profundiza. Y de alguna manera, cuando hablamos de la economía del conocimiento, que es esta economía de la que todos hablamos del software y demás, que ahora está desafiada, se habla mucho también que pasamos a la economía de la sabiduría, que es un escalón más, ¿no? El conocimiento está, lo va a tener mucho la IA, la sabiduría, que es combinar con experiencias, con juicio, con situaciones humanas, con incertidumbre, va a ser nuestra. Nosotros, desde nuestra experiencia en la capacitación a empresas, si bien es verdad que los jóvenes como que lo agarran más rápido el tema de la inteligencia artificial, quizás están más acostumbrados, vemos que también hay gente más 50 que quizás ni siquiera son del palo tecnológico, digamos, un contador más 50, que también se adapta al cambio, utiliza inteligencia artificial y logra automatizar sus procesos. Así que no vemos como que sea imposible para gente grande utilizar inteligencia artificial. De hecho, yo esta semana tuve un dilema muy grande en el trabajo. ¿Ético? Sí, un dilema así de funcional. qué hacer, estratégico. Y yo tengo mi asistente de ChatGPT con el cual trabajo, me preparo para reuniones, o sea, interactúo mucho y charlé mucho con él sobre cómo hacerlo. Vimos 3, 4 escenarios y de repente llamo al presidente, a mis gerentes, digamos, a mi directorio. Son 2 empresarios muy reconocidos, Marcelo y Seba, y me dieron una respuesta en un llamado de 5 minutos que no lo había analizado, no lo habíamos visto en ninguno de mis análisis con ChatGPT. O sea, era mucho más fácil, mucho más profundo, mucho más humano la resolución, pero lo resolví llamándolo a ellos 2. Bueno, a eso te referías vos, entonces un poquito, no digo la sabiduría, pero sí quizá poder Sin duda. encontrar esa respuesta que vos con la tecnología, con la inteligencia artificial no la lograbas obtener. Con el olfato, con el juicio crítico, con el sentido común, con cosas que a veces, a raíz de ir atrás de los datos, que los datos nos hacen bajar la tasa de error y en buena hora que la IA nos haga bajar los errores que el mundo tiene, pero esa otra faceta que descuidábamos antes, la descuidamos por estar corriendo en cosas que podrían procedimentarse, automatizarse, la tenemos que ahora poner en valor. Por eso es incorrecto decir que la IA piensa. Porque no piensa, porque no tiene ese juicio, esa intuición, esos sentimientos. En realidad la inteligencia artificial, por detrás hay estadística, Datos. algoritmos. Claro. No se compara lo que es un pensamiento humano. Bien. Sí. Andrés, ¿cómo estamos mirando la implementación de la inteligencia artificial para reducir costos, para ser más productivos, para generar más renta? ¿Qué estás observando de eso? ¿O todo junto? Sí, todo junto, una mezcla. A nosotros en el estudio nos dio que hay una cantidad bastante similar de aquellos que lo ven como factor de eficiencia, es decir, de mejorar la productividad de los costos, pero también hay muchos que lo ven como oportunidad para crear valor. Y ahí donde la humanidad hasta ahora ha dado respuestas, ¿no? Es decir, cada revolución tecnológica ha sido una oportunidad para crear valor, para aumentar la abundancia y el bienestar, y debemos ir hacia allá. Pasa que esto a veces es un discurso que suena muy utópico cuando estamos en los problemas de la diaria, con millones de gente tratando de sobrevivir. Pero los líderes y las fuerzas productivas y los gobiernos y los líderes empresariales deben ir hacia allá, crear espacios de valor nuevo para que esto sea un salto para la humanidad, ¿no? Sí, ahí cuando siempre me hablas, Andrés, de habilidades blandas, de pensamiento crítico, de comunicación, de trabajo humano, mi pregunta es, ¿vos ves hoy a las universidades enfocadas en eso? O también, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, a lo mejor hoy que estamos hablando, el trabajo que se viene no existe, en una entrevista de trabajo, ¿cómo medís que el otro tiene comunicación y todo eso? Y si lo que te preguntan es qué trabajo hiciste antes. Claro, sí, es sí. como extraño. ¿En qué trabajaste? Pero quizás tu trabajo que venga a futuro no está... Entonces, no ¿cómo está. saben si yo soy buena o me autoconozco, A veces se sé cuáles mide- son mis habilidades? Se miden juegos a veces, hay juegos para poder medir estas habilidades blandas. Sí, Como todo, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Si lo veo medio vacío, bueno, sobreviven prácticas de la era anterior, como esta, por ejemplo,
de tomarte sin considerar tu riqueza, que podría surgir cuando te hago hablar, cuando te hago escribir y cuando la guía me ayuda a ver tu riqueza, tu historia. Y lo mismo pasa en otros campos, en el estudio, en la universidad, universidades que todavía, o docentes que todavía siguen aferrados a transmitir conocimiento. Pero si miro el vaso medio lleno, todos estamos transformándonos. Todos los días estamos sumando algo para poder agregar elementos que formen a las personas en competencias, en habilidades, para que la universidad siga siendo relevante, sabiendo que hay mucha formación que no va a pasar por la universidad. Nosotros tenemos la obligación de repensarnos, de tener carreras más acordes al momento, pero también va a haber mucha otra formación que las personas hacen en otros ámbitos y esto es parte del juego, ¿no? De que las industrias se abren. Si nos quedamos pensando en la educación, digo, con la velocidad a la que viene avanzando la inteligencia artificial, ¿cómo hacen ustedes, los profesores, a la hora de plantear la temática de una carrera? Porque no podés armar el temario o el programa de una carrera de un año cuando esto cada 6 meses es algo totalmente distinto. Sí, como todas las organizaciones que cambian sus métodos de producción para ser más flexibles, ¿no? Se terminó esta academia donde el docente sabía y se quedaba anclado en lo que sabía y el resto tenía que acomodarse a eso. Hoy estamos en sesión permanente, moviendo los contenidos, creando objetos de aprendizaje nuevos, tratando de armar sesiones con alumnos para que realmente el protagonismo sea de ellos y no del docente. Y todos estamos en esa línea, ¿no? Algunos lo haremos mejor, otros peor, algunos cosas que nos quedarán pendientes y demás, pero la verdad es que estamos todas las universidades y todos los educadores en esa línea. Está bueno, hay un concepto que yo lo saqué de tus informes, Andrés, de aprender a aprender, que es la habilidad más importante, es que estemos abiertos a todo el tiempo a aprender algo nuevo, si cada 6 meses te cambia todo. Entonces me parece que eso revaloriza mucho cómo quizás ustedes piensan el espacio áulico, de decir, che, no importa lo teórico que yo te voy a dar, sino importa las habilidades que que se habilitan cuando estamos acá, hacemos grupo, empezamos a trabajar algo, lo exponemos, investigamos, o sea que importa más las habilidades que juegan ahí, que en realidad si lo que me dijiste estaba bien o mal, digamos, porque no sabemos que está bien o mal. Sí, importa más aún que el título que tengas, ¿no? La posibilidad de decirle a un chico que eligió una carrera, licenciatura en periodismo, licenciatura en comercio exterior, además que su trayectoria va a ser única porque su combinación de habilidades, de actividades, de gustos, de inquietudes va a ser distinta a la de otro por más que tenga el mismo título. Y ahí hay una oportunidad enorme también de que tu propuesta de valor sea única por más que tenés un título igual al de otro. Ay, qué interesante, me encantó eso. Me encantó. ¿Vos qué opinás, Tommy? gustaría, Vos que sí. estás en la universidad. Sí, yo estoy estudiando, estudio administración. La gran mayoría de los Tommy, profes... ¿qué se preguntan los chicos que están en primero, segundo año de la universidad? Los ¿Hacia chicos, dónde vamos? Por lo menos desde mi experiencia, la gran mayoría ya está usando inteligencia artificial. Sí. Pero es importante porque a mí también me pasa a veces usándolo, hacer un uso consciente de la inteligencia artificial a la hora de estudiar. Sino, no simplemente pedirle una respuesta, sino usarlo como herramienta, digamos. Pero también es verdad que la gran mayoría todavía no está, la gran mayoría de asignaturas, digamos, como no está preparada. Digamos, se siguen evaluando cosas que con inteligencia artificial hoy no tiene sentido evaluar. Sí. Entonces Vaso está en medio ese lleno, proceso. vaso medio lleno. Sí. Vaso medio vacío, perdón. Vaso medio sí, vacío sí. es que algunas asignaturas sobreviven con los métodos anteriores. Sí. Y inevitablemente, hasta que alguien las mueva, alguien las empuje, en esto hace falta los líderes emprendedores que van modificando cosas, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Qué habilidades tendremos que desarrollar hacia el futuro? Digo, los chicos, los medios y los grandes. Mira, pasa mucho por, nosotros creemos, ¿no? Por estas power skills o habilidades especiales que están en todos los informes, el del World Economic Forum y demás, que es un top 5 o top 10, que empieza por el pensamiento crítico, por la empatía, por esto. Lo bueno es que el título que le pongamos puede cambiar porque vamos descubriendo, ¿no? Neurociencias mediantes, vamos descubriendo posibilidades nuevas, pero van a ser habilidades asociadas al humano, asociadas a la interacción, a lo social, al juicio, y lo bueno de esto es que van a crearse otras habilidades que no tenemos mapeadas, ¿no? Que se van desagregando. Antes hablábamos de creatividad como una habilidad, una meta habilidad. Bueno, adentro de la creatividad va a haber otras cosas específicas que podremos desarrollar. Y en eso hay mucho camino por recorrer para que los pedagogos, los psicólogos, los expertos en esto definan y midan mejor esas habilidades que nos ayuden a entrenarlas de otra forma, porque esto tenemos que ir a decir a un enfermero que vos vas a sobrevivir en tu trabajo y vas a ganar mejor si además de hacer las tareas básicas, sos muy bueno en las tareas que un dispositivo tecnológico no va a poder hacer. Ahí va a haber una diferenciación entre dos personas que tengan un mismo rol, aquel que ya esté implementando la inteligencia artificial, la tecnología. Sí, y en eso, otro elemento en eso que marcás,
que como bien Mark define David Autor del MIT, hay una gran chance de que los trabajos de clase media sean empoderados gracias a la IA. Esto es bajar la prima de expertise con los expertos, ¿no? Un enfermero se califica respecto a un médico porque tiene inteligencia artificial, puede resolver más problemas, liberarlo al médico, enriquecer su tarea y por ende fundamental que puede ganar mejor. Wow. Me gustaría, ya que estamos hablando del trabajo del futuro, traer algo que se habló en otro podcast, en otro programa, que dijimos que probablemente la esperanza de vida de los que nacen hoy puede llegar a ser 120, 150 años. También teniendo en cuenta que las tasas de natalidad en la gran mayoría del mundo están bajando, digamos, vamos a ser cada vez más grandes y vamos a vivir cada vez más. ¿Eso cómo afecta al futuro del trabajo? 5 profesiones vamos a tener en 150 años. Sí. Bueno, siempre Bilinkis habrá de esto, ¿no? De cómo va a cambiar la vida si vivimos más de 100 y pico, como dicen que vamos a vivir. Pero yo te diría que ahí hay, por un lado, una oportunidad, digamos, frente al pánico de que el desempleo se masifique. La primer argumento de que no va a suceder es que, bueno, por lo pronto tenemos muchas décadas probablemente donde van a ser menos personas. Después Claro. Disputamos el costado malo de que la humanidad está en riesgo, como dice Elon Musk, si tenemos pocos hijos. Pero por lo pronto esto amortigua el riesgo de que nos reemplacen. Deberíamos repensar qué hicimos mal como sistema económico y social para que la gente no quiera tener hijos, ¿no? Ahí Y podemos- quizás de nuevo la oportunidad sea que al trabajar menos y al trabajar mejor nos den ganas de nuevo de tener hijos, ¿no? O que tengas más tiempo para estar en tu casa. Por ejemplo, Claro, para las tareas de cuidado. sin duda, Sí. sin duda. Que es la charla que siempre tenemos con Andrés. ¿Cómo hacemos? Él tiene 3, imagínate. ¿Cómo hacemos con los hijos? Realmente, si no trabajamos distinto y trabajamos mejor, y evidentemente se hace muy difícil tener hijos en este mundo, ¿no? Hablaste recién de regulaciones. Las autoridades, los empresarios, los políticos, ¿están mirando cómo vamos a regular esto? Sí, están empezando a mirar, a convocar, bueno, Estados Unidos acaba de sacar su propia acta de Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es muy antirregulación, ¿no? Europa ha creado algunas regulaciones, sobre todo por el lado de la seguridad, pero todos los países están creando comités o espacios estratégicos de inteligencia artificial. Hay como una especie de consenso de que la solución no viene por la regulación, pero sí de que sin regulación esto va a ser complicado, por lo menos para la transición de la gente, ¿no? Así que ahí se están empezando a buscar sobre todo esquemas de acompañamiento, de decir, bueno, qué cosas deberíamos favorecer que le hagan humanos, quizás no prohibir que le hagan máquinas, pero favorecer que le hagan humanos. Ahí empiezan las regulaciones laborales, los costos impositivos, etcétera, ¿no? Hay mucho de esto en marcha. Sí, de hecho, por ejemplo, cada sector está evaluando. Hace poco estábamos hablando en una reunión de los peajes en Córdoba. Estábamos diciendo, che, todavía existe una persona que está en el peaje. ¿Qué pasa cuando levanten los peajes? Y, por ejemplo, el secretario no me acuerdo el ministerio ahora, pero decía, che, nosotros estamos preparados para esto. O sea, venimos hace 10 años haciendo un reskilling, El un sindicato. upskilling. El sindicato, Exactamente. el sindicato, El sindicato fue. Gustavo Rossi, así es. Claro, venimos haciendo un reskilling, así que nosotros estamos yendo hacia eso, lo venimos viendo. Creo que en sí tendríamos que todos los sectores empezar a ver de una forma positiva. O sea, no creo, como dice Andrés, de que la regulación de decir, che, lo cortamos sea la solución. O sea, Sí. apagamos la inteligencia artificial. No, aparte pero no, es muy difícil hacer eso. Es imposible, sí. Claro. Pero creo que sí el empezar como a prepararnos para esa transición. Con lo complejo que significa, ¿no? Uf. Tiene que estar la predisposición de la persona, que está luchando con su día a día, la conciencia empresaria, los incentivos para que esto funcione, pero somos convencidos, por lo menos desde el Observatorio del Futuro de la Universidad Siglo XXI, de que hay que hacer un trabajo sector por sector. Así como Gustavo Rossi de Huecara tuvo la valentía de ir con Camino a la Sierra, vamos a reconvertir a personas antes de que realmente la realidad nos golpee y diga, no hay más cobradores de peaje humano, vamos a preparar para otras tareas. Cada sector debiera estar hoy con su agenda de transformación del trabajo en marcha, Sí. antes de que la realidad nos sorprenda. Andrés, te agradecemos la visita por habernos acompañado. Muy interesante. Quisiéramos una reflexión tuya sobre el final. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de empujar esto para que la humanidad tenga una oportunidad, ¿no? Después de haber llegado hasta acá, de haber superado tantos flagelos, tantos problemas, de tener tanta abundancia, no podemos no permitirnos que esta enorme oportunidad de la IA no sea un salto adelante para las mayorías. Andrés Palaro, muchísimas gracias por A acompañarnos. ustedes, un placer. Caro, Tommy, un placer. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene. Sí, Muchas totalmente. gracias. Aprendimos un montón. Gracias. Chao. Gracias, Andrés. A Nos ustedes. vemos.